Vamos a continuar ahora con la estimación de los parámetros. Yo voy a volver a generar las estadísticas de regresión. Tomamos el rango Y de entrada, el rango X de entrada, y fíjense que vamos a dejar rótulos, que quiere decir que hemos tomado los títulos de las variables, y adicionalmente vamos a agregar un nivel de confianza, en este caso digamos del 97%. Vamos a ver al final de este video que este 97% es un intervalo de confianza adicional al del 95% que tradicionalmente Excel incluye de manera obligatoria en sus estadísticas de regresión. Vamos a pedir que la información salga por acá, aceptar, y ahora vamos a ampliar o autoajustar estas columnas para poder hacer una mejor lectura. Bien, nos interesa únicamente esta parte por ahora. Ya vimos qué ocurre con las estadísticas de regresión, hemos analizado esta salida. Hemos también explicado suficientemente el término análisis de varianza y también las salidas que el software arroja. Y ahora vamos a mirar con detenimiento la estimación de parámetros. ¿Qué son parámetros? Vamos a recordar que los parámetros corresponden a el valor de la pendiente de la recta, que significa qué tan inclinada está, y el otro parámetro se llama intercepto. Por ser parámetros, pues son los valores que desconocemos y finalmente lo que vamos a hacer es una estimación de ellos. Los parámetros de la recta en este caso fueron: para el valor del intercepto menos 21.79 y para el valor de la pendiente de la recta, pues que esa pendiente está con base en la variable temperatura, es de 2,35. Voy a incluir acá una gráfica, un gráfico de dispersión, pues que ya lo hemos hecho varias veces. No voy a mejorar la presentación del gráfico, pues me interesa únicamente agregar una línea a la recta y posiblemente el R cuadrado. Bien, ya la tenemos y lo que quiero es que verifiquemos en este caso que los parámetros son exactamente iguales. Miren la pendiente de la recta, 2,3577, y es exactamente igual a este valor. Y el valor del intercepto, menos 21.795, que son exactamente iguales a estos. Esos son los parámetros de regresión que nosotros hemos estado tratando de estimar. Bien, pues entonces acá ya tenemos los parámetros. Error típico. Recuerden además también que cuando hablamos acá de la recta y sus parámetros, aquí mencionábamos que teníamos una población, en este caso de tamaño 15, acá tamaño 15, y que de ahí vamos a extraer una muestra aleatoria de tamaño
10. El número total de muestras posibles será de 3003 y sin embargo nosotros calculamos únicamente 500 muestras. Al calcular las muestras, pues estas rectas iban variando de acuerdo con el valor del parámetro que se iba obteniendo. Aquí listamos el valor de los parámetros. Pues bien, como todo esto corresponde a la aleatoriedad que pueda llegar a tener el seleccionar una muestra al azar, pues por eso aquí también tenemos que hablar de errores. Y los errores pueden interpretarse como aquella diferencia que existía entre la verdadera recta de regresión y todas esas 3003 que nosotros podíamos llegar a estimar. Fíjense que nosotros trabajamos al final con una sola recta de regresión. Entonces realmente el error típico sería la diferencia que hay entre los valores de la recta que nosotros escogimos por puro azar y los valores de la recta real, la que jamás vamos a conocer. Bien, el error típico que se calcula para el intercepto es de 15.67 y el de la temperatura es de 0,34. Esta columna, denominada estadístico T, corresponde a la razón que hay entre el valor del coeficiente y el error típico. Entonces, fíjense que acá hemos calculado el estadístico T para el valor de la intercepción. Este pues corresponderá exactamente a lo mismo, a la razón que hay entre el coeficiente y el error típico, en este caso 6.75. ¿Qué es lo que ocurre? Que este estadístico T se distribuye con una ley que se llama la T-Student con n-2 grados de libertad. ¿Por qué menos 2 grados de libertad? Porque están interviniendo en este momento dos variables, mortalidad y temperatura. Por eso es T menos 2 grados de libertad. Bien, la probabilidad que está asociada al p-value se calcula entonces con la función, vamos a hacerlo para esta distribución T, dos colas, el valor de X, pues entonces corresponde a este estadístico y adicionalmente grados de libertad, pues fíjense que la cantidad de datos que teníamos son, a ver, miremoslo acá, 16 datos, estamos en la columna 17, menos el título son 16 datos, pero recuerden que eso es n, y n-2 sería 14. Y aquí obtenemos el mismo valor de probabilidad que aparece acá. Lo mismo para este parámetro. Ahora, recuerden algo. Cuando nosotros hablábamos de probabilidad y del p-value o p-valor, que es lo mismo, en el evento en que este valor, el de la pendiente, en este caso el de la temperatura o variable dependiente, fuese inferior al 5%, esto caía en la zona de rechazo. ¿Qué quiere decir? Que la hipótesis nula es que el valor de la pendiente es 0 y la hipótesis alterna es que es diferente de 0. Al caer en la zona de rechazo de este valor, es decir, ser menor del 5%,
Pues tenemos que rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, es decir, no existe una evidencia suficiente o es muy poco probable que esta línea recta termine siendo horizontal. Y recuerden que al ser horizontal se concluye que no existe una relación lineal entre las variables. Esto, para poderlo leer mejor, podemos dejarlo en tasa tanto por uno, no en notación exponencial, y miren que realmente es muy pequeño, es inferior al 0,05. Bien, ahora miremos este par de columnas. Y recuerden que en principio nosotros pedimos a Excel un intervalo con un nivel de confianza del 97%. Y lo que les decía, Excel por defecto siempre nos va a entregar un intervalo con el 95% de confianza. Si nosotros en esa interfaz que aparece en el software le decimos un intervalo diferente, entonces aparecen estas dos nuevas columnas. Si no cambiamos el preestablecido, aquí se repetirán, estas dos columnas azules serán exactamente iguales acá. Bien, ¿qué quiere decir? Que el valor del intercepto con un nivel de confianza del 95%, podemos decir que se encuentra entre menos 55.4 y 11.81. Pero lo más importante acá, y nos permite asegurar con un nivel de confianza del 95%, primero que sí existe una relación lineal, porque entre este intervalo no está el 0. 1.6, 2.6, 3.6, entonces aquí no aparece el 0. Más hacia la izquierda de 1.6 aparecería el 0, pero fíjense que este intervalo no lo toca. Entonces, en primera instancia sí hay una relación lineal. Pero lo más importante es que podemos asegurar que con un 95 de confianza podemos decir que por cada grado que aumenta la temperatura, el índice de mortalidad promedio anual para la región está subiendo entre 1.6 y 3.1 puntos. Así es como se interpreta la salida de la estimación de parámetros de regresión.